Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Juan Carlos Giraldo, reconocido periodista judicial colombiano, editor judicial de nuestro canal aliado de RCN Televisión. Juan Carlos, escuchábamos las declaraciones de alias Popeye antes de salir a comerciales. En esas declaraciones, él prácticamente se autoincrimina y dice que pues, Pablo Escobar no solamente quería atentar contra el expresidente y entonces candidato presidencial César Gaviria, sino también generar terrorismo, como lo dice él. Juan Carlos, ¿solamente es responsabilidad del cartel de Medellín? ¿Solamente tiene responsabilidad el cartel de Medellín en este hecho? ¿O usted cree también que hay agentes del Estado que estaban involucrados en ese momento también con la mafia? Claro que sí, los hay. Está probado la entrada de las armas al avión de Avianca para matar a Pizarro, para matar a Bernardo Jaramillo, para ingresar, como dijo Federico, el explosivo C4 de uso militar al avión de Avianca. Es una clara muestra de que se requiere ayuda de oficiales del Estado. Pero adicionalmente, recuerda que esa época toda, y por eso es que la Fiscalía ha declarado como de lesa humanidad estos delitos, porque obedecieron a una misma política de exterminio del cartel de Medellín contra ciertos sectores, y está demostrado en los procesos que no solamente los políticos hicieron parte de la asesoría a Pablo Escobar para eliminar enemigos, también la gente del Estado. Y de hecho, en el caso del avión de Avianca, hay dos elementos que no se han tenido en cuenta por parte de los investigadores. Uno es la participación de los otros miembros del cartel de Medellín que aún están vigentes hoy en día, que están libres, algunos de ellos en Estados Unidos y otros aquí en Colombia, que de alguna manera tenían que estar involucrados porque financiaban con dinero del narcotráfico las acciones terroristas del cartel de Medellín. Recuerde que los extraditables era el grupo que defendían militarmente al narcotráfico de Antioquia en ese momento. Por lo tanto, los haría también a ellos responsables como lo fue Pablo Escobar. Popeye en las entrevistas siempre ha hablado incluso de los hermanos Ochoa Vázquez, del señor Chitiva, incluso incluyó aquí un empresario Freire, muy conocido en Colombia, que también está siendo indagado, pero hasta ahora la Fiscalía, la Justicia colombiana no ha llegado hasta allá. Y en este tema concreto del avión de Avianca se menciona al hermano de un ministro de Estado de entonces, que según las informaciones hacía parte de lo que llaman ellos los campaneros del cartel de Medellín, que conseguían apartamentos en Bogotá, en los edificios donde vivían los funcionarios públicos que estaban en la mira del cartel de Medellín para estar informando a Pablo Escobar de los movimientos de sus enemigos, incluido Luis Carlos Galán Sarmiento. Pues Juan Carlos, como usted lo asegura, varios hechos insólitos rodearon el atentado al avión de Avianca. Entre estos se cuenta el del copiloto original que no voló, en una historia insólita, porque una mujer aparentemente le predijo que ese vuelo sería un siniestro. El otro hecho está relacionado con la advertencia de una de las auxiliares de vuelo que nadie atendió. Ella descubrió que un pasajero, quien resultó ser uno de los terroristas, se bajó a última hora de la aeronave dejando una caja en el avión. El equipaje era una bomba. ¿Y qué? Si el capitán hubiera atendido al parecer lo que fue la única señal de que algo fuera del orden de una operación aérea estaba pasando. Capitán, espere, perdón, estamos esperando un pasajero más que se atendió pero no abordó. Supuestamente el equipaje es una caja. Pero no lo veo bajando maletas. Así quedó evidenciado en la transcripción de la caja negra. Que un pasajero desistiera abordar a última hora la aeronave sin devolverse con su equipaje de mano, la caja en la que iba la bomba, solo fue advertido por una de las dos azafatas mujeres que integraban la tripulación del HK 1803. No era tan extraño que eso sucediera. No puedo yo pensar en que lo correcto hubiera sido detener el vuelo y averiguar qué pasaba, quién era este pasajero. ¿Qué hubiera sido? De reparar solo un instante en ese detalle. Es uno de los dilemas que, más allá del destino y la razón, siguen formulándose 25 años después familiares y testigos de la tragedia. Partiendo del hecho que un pasajero subiera al avión y volviera a bajar,
pues debería tener algún tema de alguna alerta, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, pues supuestamente el atentado iba dirigido a César Gaviria en ese momento y hubo una alerta, hubo una intuición por parte del jefe de seguridad para que Gaviria no abordara el avión. Diego Zorrilla, el entonces supervisor de los controladores aéreos que coordinaron el carreteo y despegue del avión de Avianca, asegura que desde su posición en la Torre del Dorado no había aviso alguno de lo que sucedería 11 minutos después del decolaje de la aeronave. El hecho de que un pasajero se bajara a último momento y no viajara en el avión era un motivo de alarma grandísimo hoy por hoy. En ese entonces las cosas jamás permitían prever que había un loco que quería explotar un avión en el aire. En algunos casos, en vez del olvido al que irremediablemente han quedado sujetos muchos detalles, el tiempo ha dejado salir a flote otros, como la revelación que hace unos 8 años le hizo la esposa del copiloto asignado inicialmente a ese vuelo, a la hermana del capitán que sí lo hizo para reemplazarlo y suplir la ausencia por una incapacidad que reportó la noche anterior. Habían visitado una bruja y que la bruja, dentro de lo que les había dicho, les había comentado que ella veía tragedia, que ella veía algo muy malo, y finalmente les dice que está relacionado con un número. Y un buen día, teniendo ese vuelo en mente, ellos caen en cuenta que el número que la bruja les había dicho es el número del vuelo. Premoniciones, pálpitos, sueños. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, pues ella desde ese día siempre me comentó que ella había soñado la noche anterior con un accidente, ¿no? Con un accidente aéreo, y pues que veía una bandera de Colombia que pasaba como por toda la séptima. Hay quienes aseguran que sí hubo alertas para intuir que algo extraño pasaba con el vuelo 203 de Avianca. Hasta ahora integramos a nuestro programa a Eduardo Pizarro. Es otra de las víctimas del narcoterrorismo en Colombia. Es el padre del copiloto del avión de Avianca, Fernando Pizarro, quien también falleció en este atentado contra el avión de Avianca hace 25 años. Señor Eduardo, bienvenido al programa La Noche NTN 24. Buenas noches. Señor Eduardo, yo quisiera saber si para usted ha habido justicia luego de 25 años de que su hijo murió como consecuencia de este atentado terrorista. No ha habido justicia en 25 años, no se ha... Hasta ahorita se están pronunciando un poco más acerca del caso, pero en 25 años nunca ha habido justicia, ni se ha sabido realmente qué fue lo que pasó. Don Eduardo, en su condición de padre de una víctima, ¿usted ha tenido la atención suficiente por parte de las autoridades judiciales en ese propósito de ustedes, que es esclarecer la verdad? No, nada, no, ni una ayuda de las autoridades ni nada, no, absolutamente solos. Eduardo, ¿qué ha sido lo más difícil para usted durante todo este tiempo? La ausencia de Fernando ha sido terrible. Eso es lo que más ha hecho falta, él. Nosotros sabemos que para usted es muy difícil hablar de ese tema. Lo hemos querido invitar porque prácticamente su rostro y su voz son prueba fehaciente de lo que ustedes han sufrido en silencio durante todo este tiempo, y que no es otra cosa que es un acto terrorista que en Colombia no podemos olvidar, y que estoy seguro muchas generaciones, muchas personas desconocen hoy, y hasta hoy están de pronto entendiendo la magnitud que tuvo este atentado terrorista para Colombia. Don Eduardo, ¿usted en todo este tiempo ha tenido algún tipo de reparación por parte del Estado? No, ninguna. Hasta ahorita que tenemos pues hemos planteado una demanda al Estado por la muerte de Fernando, por muchos motivos. Ya los han dado Federico y las otras personas, de que algo oscuro hubo en el atentado y fue culpa del Estado. No se revisó bien, se bajó un pasajero del avión, no revisaron el equipaje que dejó a bordo, se encontró un revólver dentro de los restos del avión, tampoco se ha investigado eso.
No sé qué habrá pasado con el gobierno, pero ha pasado todas esas cosas terribles de tener casi en el olvido el accidente del avión. Federico, don Eduardo pone un punto de referencia muy importante y son esos datos ocultos, esas cosas extrañas, sospechosas que sucedieron. Un revólver en medio de los escombros que nadie ha dado razón por qué estaba dentro de él. ¿En qué va el proceso en este momento, Federico? Mire, como lo decía yo al comienzo y como bien lo señalaba don Eduardo, nosotros llevamos, para partir de la base de la impunidad, 25 años de vergonzosa impunidad inentendible en un caso de este calado. Hay una cantidad de asuntos que realmente están por resolverse y que son absolutamente oscuros. Y se pregunta uno por qué, habiendo tanta evidencia en el acervo probatorio, habiendo tanta prueba al interior del proceso, no se pondera, no se valora, no se le da la credibilidad haciendo pruebas pertinentes y pruebas conducentes. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso, otro misterio, del caso de la Kika. El caso de la Kika, que es una persona que está condenada a cadena perpetua por esto, pero que está aparentemente mal condenada por esto. Si está aparentemente mal condenada por el caso Avianca, pues no debería estar condenado por eso, pues evidentemente tiene que estar condenado por otras cosas porque era uno de los terroristas de Pablo Escobar. Pero ya afortunadamente, y ahí hay un avance procesal importante, yo pedí la prueba trasladada del proceso de él, de la penitenciaría de él allá en Estados Unidos acá para integrarla al proceso nuestro, analizarla y ojalá ponderarla con el suficiente dinamismo que requerimos que esto tenga. Lo del revólver es otro enigma. El revólver, de ese revólver es prácticamente lo desaparecieron, o sea, eso no existe, actualmente eso no existe registro. Entonces hay una cantidad de cosas que hay que seguir adelante, pero lo importante es que la Fiscalía se comprometa a otorgarnos esas posibilidades a través de la delegación de unos fiscales especializados como lo planteabas. Exacto, especializados para esto, para poder dinamizar el proceso. De lo contrario, pues es difícil. Ha habido avances, en 2009 estaba yo en este mismo set hablando de la declaratoria de lesa humanidad, lo que nos permite seguir adelante en el proceso. Y otro avance importantísimo, y hay que referenciarlo, que fue lo que también mencionó el doctor Eduardo, es el hecho de que hoy somos reconocidos víctimas del conflicto armado en Colombia en la ley 1448-2011. Eso genera un impacto no solamente de participación y reconocimiento en el marco del conflicto, sino también en el proceso judicial, porque ya tenemos, digamos, muchas más garantías para poder actuar procesalmente en el tema del avión de Avianca. Federico, usted planteaba también el tema de alias La Kika, quizás muchos televidentes no saben quién es. Juan Carlos, me gustaría que le explicaran a sus televidentes, él es el único condenado en este momento como autor intelectual y material de este atentado terrorista. ¿Quién es él? La Kika era el cuarto de una familia de sicarios terroristas del cartel de Medellín, Dan Denis Muñoz Mosquera, que efectivamente hacía este tipo de trabajos. Las bombas, muchas de las bombas del cartel de Medellín fueron arregladas y colocadas, activadas por el propio hombre conocido con el alias de La Kika. ¿Por qué Estados Unidos lo procesa? Lo capturan en Estados Unidos por otra razón, por indocumentado, estaba allí y es cuando aparece capturado y lo vinculan con el atentado porque en el avión de Avianca, tengo entendido, murió una de las personas muertas, tenía ciudadanía estadounidense y por eso Estados Unidos concluye que la justicia tiene jurisdicción sobre ese caso. Pero siempre se ha alegado desde Colombia por parte de su familia y por parte de muchos abogados que La Kika no tuvo nada que ver en concreto con el avión de Avianca. De hecho, hay un incidente que ocurrió alrededor del tema de La Kika y es que en un hecho insólito e histórico, el entonces fiscal general de Colombia, el doctor Gustavo de Grave, envió una carta a la entonces fiscal general de Estados Unidos, la señora Jane Reno, pidiéndole que absolviera a La Kika y aportándole unas pruebas para demostrar la supuesta inocencia de La Kika. Este hecho llevó a que Estados Unidos le cancelara la visa al doctor Gustavo de Grave y esto prácticamente le costó el puesto, recordemos lo que ocurrió en aquel momento. Pero el tema de la Kika, como lo dice Federico, no está del todo claro. Sí hacía parte de la ala terrorista del cartel de Medellín, pero en concreto en el caso del avión de Avianca poca participación tuvo, aunque hay indicios que apuntan a que de alguna manera sí tenía responsabilidad por hacer parte del ala terrorista. Pero sobre el caso de Avianca, aparentemente en esa época él no se encontraba
en Medellín ni en Antioquia y no sé si en el país. Brevemente, Federico, voy a conversar. Hay que hacer una pequeña acotación ahí sobre lo que dice Juan Carlos y es muy importante. Yo pedí la prueba de testimonial del doctor Gustavo de Greiff en su momento justamente por esa razón, pero la argumentación del doctor Gustavo de Greiff y por la cual perdió la visa a los Estados Unidos es que él no era responsable porque él no tenía una investigación abierta en Colombia. Yo me pregunto, ¿cuántos responsables hay que no tienen investigaciones abiertas en Colombia? Ese no puede ser un argumento de orden jurídico y menos de un jurista para determinar eso. Ahora está por probarse si efectivamente este señor Dan Denis Muñoz Mosquera tuvo o no participación en el crimen de Avianca. Federico Arellano es uno de los líderes que pues, ha acompañado no solamente su condición de víctima a todas las personas que sufrieron directamente por este atentado terrorista, sino también conoce minuciosamente cada uno de los detalles que rodean este hecho, que hoy cumple 25 años y que estamos recordando nuevamente en el programa de la noche porque le hemos hecho seguimiento periodístico en los últimos años. Vamos a una última pausa comercial. Cuando regresemos continuaremos con este análisis, con este diálogo con los protagonistas de la noticia a propósito de los 25 años del acto terrorista que ejecutó el cartel de Medellín contra un avión de Avianca en el que murieron 107 personas. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.